La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, yo creo que sí hay discriminación. Lo que no estoy de acuerdo yo con el exhibicionismo, ni tampoco con una ley específica que aglutine todos esos derechos en una sola ley. ¿Cuál es la diferencia en mi beso al beso de otra persona? Es una expresión de amor y es nuestro derecho. Que aquí hay que dejarse de cuentos, o sea, estamos hablando de una doble moral de un grupo de ciudadanos, incluido Orozco, que pretenden tapar el sol con un dedo, negando la existencia de estas parejas permanentemente y que requieren ser tuteladas y que requieren ser respetadas en sus derechos. La discriminación siempre es un tema muy velado, siempre es un tema oculto, siempre es un tema sobre el cual se ha avanzado poco en la denuncia y en la investigación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a darle una mirada al tema de derechos humanos y diversidad sexual. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos escuchado mucho hablar aquí en el país sobre diversos temas que han creado controversia en torno a los derechos humanos de las personas que tienen una sexualidad diversa, una sexualidad distinta, entre comillas, a lo que es considerado normal en nuestra sociedad. Sin embargo, ¿hasta dónde los derechos humanos se pueden limitar si fueron hechos para todos y todas por igual? De eso es precisamente lo que vamos a conversar en esta oportunidad con las personas que nos acompañan. Nos acompaña Marcela Navarro Rodríguez, quien es estudiante de orientación de la Universidad Nacional. Bienvenida. Bienvenidos a todos y todas, un placer estar acá. También nos acompaña Manuel Abarca de CIPAC. Bienvenido. Un placer compartir con ustedes hoy. Y una vez más nos acompaña María Eugenia Venegas, asidua colaboradora de Una Mirada. Gracias por estar con nosotros. Ella es diputada del PAC. Muchas gracias por estar acá. Un gusto, muchas gracias. Bueno, definitivamente como dicen las abuelas y los abuelos, este es un tema que se las trae. Así es. Porque yo por lo menos cuando he escuchado hablar de derechos humanos desde que estaba en la escuela, pues nunca se hizo una diferencia entre qué se consideran derechos humanos y hasta dónde tienen su alcance. Tal vez antes de empezar a hablar sobre el tema de derechos humanos y diversidad sexual, me gustaría como que le dejáramos claro a la población qué entendemos por derechos humanos. Tal vez, doña María Eugenia, usted nos puede hablar un poco sobre este tema. Bueno, yo creo que es un tema realmente apasionante y que debería estar en toda la sociedad costarricense como un tema obligado de conocer todo este conjunto de proposiciones que se han hecho de carácter universal para que las personas en su totalidad puedan gozar de condiciones fundamentales para tener una vida plena, garantizarse un desarrollo humano respetuoso de todo el desarrollo humano de las demás personas. Y en ese sentido, nuestro Estado social de derecho tiene en los derechos humanos una fuente nutricia para poder ir desarrollando toda la legalidad bajo la cual nosotros podemos vivir. Aquí lo interesante es señalar que los derechos humanos, como conjunto de proposiciones que se han establecido, van siguiendo una gran dinámica, no son estáticos. Entonces, conforme las sociedades evolucionan y hay nuevas demandas y nuevas configuraciones y nuevos problemas, sean ambientales, sean de la sociedad, de cualquier tipo, económicos, del tipo que sea, entonces esos derechos humanos van creciendo y se van aumentando. Por ese motivo, una conferencia importantísima que se dio en el Cairo en 1994 nos trae el tema de los derechos reproductivos. Y ya desde ahí comenzamos nosotros entonces a ampliar esa base de conocimiento propio
del desarrollo del ser humano para ir entendiendo entonces cómo se insertan las demandas de la sexualidad, las demandas de los derechos de las poblaciones diversas y todo lo demás. Sí, a una le llama la atención cuando repasa mentalmente la historia, digamos, de la evolución de la garantía de los derechos humanos para todas y todos por igual, que de alguna manera ha habido avances paulatinos porque inicialmente, bueno, los derechos humanos incluían a los hombres, no a las mujeres. Y eran más políticos. Sí, y eran más políticos. Luego, a lo largo del siglo XX vimos importantes luchas que tenían que ver con el color de la piel, ¿verdad? Si tenías un color, tenías derechos 100% garantizados. Si tenías otro color, tenías que luchar por ellos. Sin embargo, bueno, no es una lucha que haya terminado, pero ahí sigue, ha evolucionado. Y hoy, por lo menos en nuestro país, tenemos una amplia discusión sobre la garantía de derechos humanos en torno al tema de la diversidad sexual. ¿Cómo llegamos hasta ahí, Manuel? Años y años de luchas, ¿verdad? Desde las persecuciones que se dieron en los 80s, ¿verdad? Donde se empieza a visibilizar como un problema social. Antes nada más decíamos como no es parte de nuestra sociedad costarricense. Ahí era más la necesidad de mejor metámoslos nuevamente en ese armario, ¿verdad? Metafórico, a una concientización de somos seres humanos, necesitamos derechos y queremos que esos derechos sean reconocidos. Una lucha que no ha parado, una lucha que se ha tratado de dar desde las instituciones, en un reconocimiento desde el gobierno también, y donde una y otra vez parece que nos quieren seguir dando a tolillo con el dedo, ¿verdad? Y nos dicen como, claro, vamos a trabajar en función de esto, y cuando nos damos cuenta hay una movida política y sacan el tema nuevamente, porque ya lograron como apaciguar las aguas, digamos. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Simple y llanamente es una falta de voluntad, es una falta de compromiso con ese Estado de Derecho que nos habla doña María Eugenia, donde es necesario que reconozcamos esa igualdad, punto. No hay diferencias. No hay ninguna diferencia entre una persona que paga igual cantidad de impuestos, que tiene los mismos deberes, pero que sus derechos se le limitan. Marcela, usted es una persona muy joven, una joven del siglo XXI definitivamente. Como estudiante de la Universidad Nacional, usted ha levantado la bandera de la defensa de los derechos humanos en la diversidad. Por supuesto. Parte del trabajo que he venido realizando en conjunto con la Federación de Estudiantes y demás activistas independientes de la universidad es promover los derechos humanos. Derechos que muchas veces, y no es un secreto para ninguna de nosotros, están simple y sencillamente puestos en un papel. Porque la realidad es totalmente diferente. Vemos en nuestras clases, en nuestros salones de estudios, tanto universitarios como desde el kinder, actos de discriminación donde se transgreden los derechos humanos y se violenta cualquier condición que posea la persona. Entonces, como estudiantes de la Universidad Nacional hemos venido levantando la bandera para realizar un cambio que por supuesto tiene que ser pues paso a paso, pero con el criterio establecido de los derechos humanos y subyacentes a eso los derechos sexuales y reproductivos para lograr pues una Costa Rica más inclusiva. Ahora, ¿cuál es el origen, antes de entrar a hablar un poco más sobre las consecuencias que tiene y cómo se manifiesta en los diferentes ámbitos de la sociedad, cuál es el origen de este tipo de discriminación? Porque es una discriminación no defender los derechos humanos de las personas por igual. Bueno, fíjense que dentro de la lectura que yo he hecho, porque esto es un aprendizaje permanente, yo me he encontrado con un tema que me resulta muy grato para poder ir entendiendo desde mi perspectiva de mujer también ese proceso de abrir la mente y comprender a los demás. Y es que las luchas de las mujeres por el reconocimiento de su maternidad, que no sea riesgosa, el tema del aborto terapéutico, el tema del embarazo, hay una gran cantidad, 68 millones al año de embarazos no deseados, de los cuales un porcentaje altísimo terminan en muertes, ¿verdad? Ese tema ha llevado a que se vaya construyendo la perspectiva de género, más que trabajar el tema de los derechos de las mujeres. Entonces, la perspectiva de género nos ha permitido ingresar ya la sexualidad como un tema que se va legitimando, no solamente en el ámbito académico y en el ámbito político, sino también en la ciudadanía, porque la gente lo va mirando
como un tema de convivencia, como un tema de cotidianidad, como un tema de realidad. Entonces yo diría que ha habido como un proceso donde las mujeres comienzan a hacer una demanda sustantiva de sus derechos ligados a su vida reproductiva y a partir de ahí evolucionamos en eventos internacionales donde la perspectiva de género abona justamente a eso. En este momento, por ejemplo, importa tanto los derechos de las mujeres para decidir si quieren interrumpir ya su posibilidad de tener hijos, como la de los hombres de hacerse una vasectomía, ¿verdad? Eso antes no se veía. Sí. Por eso yo insisto en que los derechos humanos en todas sus generaciones son dinámicos, son cambiantes pero para ampliarse. Sí, derechos al fin. Exactamente. Y tenemos que ponerle atención en esa línea. Pues observamos desde nuestros más fatales arraigos, ¿verdad? Nuestro sistema patriarcal ha menoscabado los derechos humanos mediante la heteronormalidal como la total y completa norma establecida para el funcionamiento de absolutamente todo. Entonces, de ahí surge muchas, o para mí, ¿verdad?, todas las discriminaciones del caso. ¿Por qué? Porque las personas sexualmente diversas, como no corresponden a esta norma establecida por el sistema patriarcal y por ende al machismo y, bueno, la misoginia y todo lo demás que se deriva de esto, se van a violentar esos derechos. Entonces, creo que son desde civilizaciones y supercivilizaciones que venimos arrastrando, ¿verdad?, todos esos sistemas de discriminación mediante este sistema patriarcal. Y hoy en día, pues, como dijiste, ¿verdad?, juventud del siglo XXI, nos hemos percatado de esta situación y por eso es que dicen, es que este tema está de moda, está a la luz. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que ese sistema lo que hace es transgredir los derechos de las personas y pues, ¿verdad?, ocasionar problemáticas sociales enormes. A mí me gustaría aportar aquí tal vez un elemento que me parece importante para la ciudadanía. Será tal vez el resabio de ser yo educadora. Generalmente, siempre nosotros leemos el mundo con una serie de representaciones que nos hemos hecho y que los agentes socializadores, llámese familia, llámese escuela, llámese iglesia, han venido poniendo para que nosotros podamos leer ese mundo. Entonces, yo siempre digo que en esta materia específica que tiene que ver con la sexualidad, hay que poner a la iglesia de frente y hay que ponerle en la mesa de discusión porque la iglesia en el paradigma de Occidente nos ha socializado y nos ha puesto el acto sexual como inmoral, ha satanizado el placer, ha puesto todo lo que es coital como tema tabú y con esos elementos se va a los púlpitos, con esos elementos se va a la sala constitucional, con esos elementos se meten en las escuelas a decirle a la gente, a los niños y a los jóvenes, que todo lo que tiene que ver con la intimidad, con el contacto, con el placer, es pecaminoso. Y así nos hemos venido formando a lo largo de los siglos, porque la iglesia ha sido milenariamente misógina y milenariamente conservadora para todo lo que es el tema de la sexualidad. Y han habido periodos importantísimos en la historia, por ejemplo, en el siglo VI, si usted se pone a ver, lo que era prohibido es que no se podía tener relaciones sexuales ni en la época, ni los domingos porque se celebraba la resurrección, ni los sábados porque se celebraba el recordatorio de la Virgen, ni los jueves porque se recordaba la Santa Cena, ni 50 días antes de la Natividad, ni 50 días antes de la Cuaresma. Es decir, los únicos días que se podía tener sexo eran los martes, si acaso no caía en alguno de esos periodos. Luego ya pues el Concilio Vaticano II cambió un poco el tema, pero cuando nosotros vamos a los fondos, y ahí es donde tenemos que poner la mirada, la cultura se va configurando alrededor de satanizar lo coital, y lo coital como una de las expresiones del amor. No se diga ya el beso y no se diga el abrazo, porque igual. Entonces, esas imágenes con las que nosotros leemos el mundo nos permiten entonces entender por qué la gente dice viejos cochinos, esos que andan dándose besos en la calle y que viven juntos. Viejas cochinas, porque así lo dicen, así se dice en muchos lugares. Y yo creo que aquí, en programas como estos, de corte universitario, hay que ser valiente para venir y decir las cosas como son. Yo creo que además hay algo realmente importante a la hora de hablar de derechos humanos, y es el tema de igualdad, ¿verdad? Porque justamente ahí, en esa interpretación de las personas,
desde lo individual hasta las instituciones fundamentalistas, lo que se dice es, no todas las personas son iguales. Porque si todos fuéramos iguales, como lo tratan de decir en su discurso, Claro. entenderíamos que todos debemos tener el mismo acceso a los derechos. A los niños se les enseña qué es bueno y qué es malo. A los adultos se les enseña qué es legal y qué es ilegal. Pero esa legalidad está en función de quién tiene el poder. Y a quién le interesa que las personas entiendan qué se permite y qué no se permite, a partir de su interpretación. No a partir de una interpretación inclusiva, no a partir de una interpretación que le permita a las personas sentirse parte de, sino seguirse sintiendo excluidas. Desde las mujeres, desde las personas por colores de piel, por credos religiosos, desde las personas por la etapa vital en la que nos encontramos. Condición socioeconómica y por supuesto que también lo sexual. ¿Verdad? Porque justamente esta satanización de la sexualidad lo que dice es, ok, demos el brazo a torcer. Entendamos que la sexualidad es humana, ¿ok? Pero es una sexualidad que es humana en función de lo heteronormativo. Todo lo que está por fuera nos deja por fuera. Exacto. Sí, y ahí es discriminatoria. Por supuesto, es que si hay derechos humanos es para todos los humanos, las humanas, sin distingos de ningún tipo. Sin embargo, en nuestra sociedad hay múltiples manifestaciones de que esto no ocurre así y en lo que tenemos que trabajar. Pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese aquí en Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de derechos humanos y diversidad sexual. Definitivamente uno de los temas que tiene que ver con esto que estamos conversando y que ha estado como en la punta de la opinión pública por muchos meses es el tema de las uniones de las uniones de convivencia, las sociedades de convivencia, perdón, y las uniones de hecho, ¿verdad? Para parejas del mismo sexo. Es un tema que tiene tiempo ya de estar dando vueltas ¿verdad? En los círculos de poder, en la Asamblea Legislativa, en el gobierno. Sin embargo, de alguna forma hay como una percepción de que no vamos para ninguna parte. ¿Por qué? Porque si en un país como Costa Rica, donde la unión libre ya es legal y donde la unión civil está superando la unión religiosa, no podemos pensar que esas uniones se puedan dar entre personas del mismo sexo por igual? Bueno, es que los valores societales se han construido desde una visión dominante que establece que lo heterosexual es lo legítimo y es lo verdadero. Cuando esas verdades se imponen como verdades absolutas, entonces vamos a tener problemas para hacer un reconocimiento de lo que es diverso. De ahí comenzamos con este tema. Yo en la Asamblea Legislativa he tenido la oportunidad de mirar cómo es que toda esa representación de diputados y diputadas que representamos a la sociedad se expresan en estas temáticas. Y más que irme a los aspectos técnicos de si modificamos el Código de Familia, si hacemos una reforma en el Código de Trabajo, etcétera, a mí me ha interesado ver en la dinámica cuáles son las ideas que la gente está manejando. Yo siempre digo que la Asamblea Legislativa debería tener una comisión de derechos humanos, pero no de diputados, sino de expertos que asesoren sobre los proyectos, ¿verdad? Unos notables, pero no como estos notables que hicieron una notable omisión justamente de los derechos humanos, fundamental. Sino que tuviéramos de veras un grupo de asesores externos que pudieran ilustrar para que el diputado y la diputada entiendan que nosotros no llegamos ahí a legislar para nuestros prejuicios, que nosotros podamos entender que si yo soy una persona homofóbica y tengo un proyecto de ley que lo que va a hacer es un reconocimiento a una serie de aspectos para darle condición de ciudadanía a grupos que son minoría, yo no tengo por qué ir a poner mi prejuicio. Yo lo viví con fecundación in vitro, yo lo veo con Estado laico. Yo creo que una de las salidas a la que tiene que entrarle el país es a la constitución de un Estado no confesional,
que nos permita realmente ejercer la democracia y hacerla crecer al ritmo de una vida contemporánea. Entonces, cuando yo comienzo a hacer toda esa lectura de lo que está de fondo, y me va a perdonar la Iglesia Católica, es que ahí es, ¿qué me va a decir Monseñor Ulloa? ¿Y qué me va a decir el cura del pueblo cuando llegue el domingo? ¿Verdad? Entonces, hay una influencia religiosa importante, y tan importante es, y no lo traje, que hay incluso un documento escrito por la Conferencia Episcopal para cada uno de los proyectos que tienen que ver con sexualidad, donde se oponen rotundamente y hacen el lobby con los diputados. Entonces, vea usted que la configuración mental, por eso yo hablo de la cultura, es sustantiva. Mientras nosotros no cambiemos a una educación laica, y se van a morir cuando digo estas cosas, pero es que es así, las nuevas generaciones no van a hacer el cambio que realmente nosotros necesitamos, porque la horda de gente que tenemos tomando decisiones están casadas con compromisos eclesiásticos que impiden que esto pueda avanzar. Y es que, perdón, Maribel, parte de la riqueza, la diversidad, es que no importa en qué condiciones, qué ideales, qué religiones manejemos cada uno y cada una de nosotras. El problema es que parte de los perfiles y competencias que deben manejar las personas a cargo de nuestro poder, del poder de nuestro país, tienen que ser muy objetivas y no tienen por qué involucrarse sus ideales, sus religiones en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los transgreden en total forma. Sí, precisamente por eso que usted dice fue que Una Mirada consultó con los diputados Justo Orozco, que ha manifestado abiertamente su oposición a este proyecto, y con Carmen Muñoz, otra diputada, quienes expresaron Una Mirada su posición sobre el proyecto Sociedades de Convivencia, que sigue haciendo fila en la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que como todo buen costarricense, nosotros debemos de respetarlos a ellos, debemos de tolerarlos, debemos de no discriminarlos, que todo lo que ellos quieran se los den, todo lo que quieran, a través de una directriz, de un reglamento, de una disposición de gobierno. Lo que no estoy de acuerdo yo con el exhibicionismo, ni tampoco con una ley específica que aglutine todos esos derechos en una sola ley. Este es un tema evidentemente de voluntad política, es un tema de respeto y es un tema en el que hay que seguir insistiendo con diputados y diputadas de las distintas fracciones para que se haga avanzar. Decir que nosotros lo que tenemos ahorita en el plenario legislativo es la posibilidad o no de hacer que el proyecto siga vivo, ni siquiera de votarlo. Sin embargo, aquí hay diputados y diputadas o diputados como Orozco que insisten en que este es un tema que desune. Ya en la comisión lo votamos negativamente, una mayoría calificada de diputados. Prácticamente de 7 diputados que la conformamos, 5 estuvimos en contra de este proyecto. Entonces ya creo que ya viene el criterio de la comisión en forma de mayoría calificada. Pero sin embargo, el plenario, los diputados tienen la potestad de votarlo favorablemente a este informe negativo de mayoría, favorablemente o negativamente. Entonces, si fuera negativamente, entraría el informe positivo de minoría, que está firmado por 2 diputados. Que aquí hay que dejarse de cuentos, o sea, estamos hablando de una doble moral de un grupo de ciudadanos, incluido Orozco, que pretenden tapar el sol con un dedo, negando la existencia de estas parejas permanentemente y que requieren ser tuteladas y que requieren ser respetadas en sus derechos, hablando de una Costa Rica limpia, pura, ¿verdad? Cuando acá, como dice la misma Biblia, el que esté libre de pecado que lance su primera piedra, y esta no es la situación. Estamos hablando de que estas familias están constituidas, estamos hablando que el proyecto de ley no viene a decir háganse las parejas, no, son parejas que ya están, son familias que ya están por muchos años, algunas incluso juntas, y estamos hablando de tutelar derechos de personas que en el caso de una separación muchas veces se ven avasallados o por sus exparejas o por familiares que no estando de acuerdo dejan ya sea al que enviuda o al enfermo o al que esté en otras condiciones totalmente desamparado frente a la ley y desamparados en sus derechos. La pregunta aquí es si puede una comisión, un grupo de personas decidir sobre los derechos humanos de un grupo mayor. Aquí lo que le faltó decir a don Justo es que su voto para el 1 de mayo, para que nuevamente el partido en el poder pudiera tener el control, significaba tener esa comisión. Y la gente que integra la comisión, excepto los 2 diputados que hicieron el informe de minoría,
fueron puestos y seleccionados a dedo para que él estuviera. Entonces aquí hay una negociación política y por eso miren, si hay un gobierno que va a quedar en la historia marcado como el gobierno que no nos llevó para adelante sino para atrás, a diferencia de lo que se dijo en campaña, es el gobierno de doña Laura Chinchilla y todos sus, digamos, vínculos y compromisos políticos que hizo con sectores neoconservadores. Ahora el proyecto de sociedades de convivencia que llegó al plenario legislativo, que no pudimos nosotros avanzarlo más y lo teníamos convocado porque estamos en sesiones extraordinarias donde solo se conocen los proyectos que mande el Poder Ejecutivo, lo desconvocó la semana pasada, el jueves. Y cuando uno ya tiene un tiempito de estar ahí, usted sabe lo que viene. ¿Qué es lo que viene? 1 de mayo. El gobierno necesita los 2 votos de los 2 diputados más reaccionarios en materia de sexualidad, que son Carlos Avendaño y Justo Orozco. Y los ocupa para poder tener su directorio en sus manos. Entonces, esto no va a pasar. Y no va a pasar fecundación in vitro, igual lo va a alerdear, lo va a mandar como proyecto nuevo, teniendo nosotros ya un proyecto. Tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Y tenemos Estado laico, no lo va a convocar. ¿Por qué? Porque a ella le falta un año para terminar y en ese año se nos va a bailar. Entonces aquí el tema es un tema político, como lo dijo la diputada Carmen Muñoz. Pero y por ser político afecta la vida de personas. Eso es lo terrible. No hay proyecto ni meta formativa más importante en la vida de un ser humano que ser feliz. Y ellos se encargan de hacer infeliz a la gente. ¿Qué criterio tiene esa comisión, verdad? ¿Cuáles son sus argumentos en base a los derechos humanos? Porque bueno, comencemos por lo nacional. Tenemos al menos 15 políticas, directrices o manuales en instituciones y en partes del gobierno donde se prohíbe la discriminación, ¿verdad? Donde se promueve la igualdad. Y una declaración de derechos humanos en la página del Ministerio de Salud. La Política Nacional de Sexualidad. La declaración del 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. Un decreto que pasó de ser el Día contra la homofobia, la lesbofobia, a ser el Día contra la homo, lesbo y transfobia. La presidenta firma este decreto, ¿verdad? Esta presidenta firma este decreto, ¿para qué? Para tenernos contentos, para tener contentas a las personas sexualmente diversas. Dice que va a convocar el proyecto para después desconvocarlo. ¿Qué es esto que se dice y se desdice? Pero declara de interés un congreso de bioética donde van a hablar en contra de la sexualidad. ¿Verdad? Donde el tema de la sexualidad, ¿verdad? Porque es lo que nos falta aclarar. El tema de la sexualidad va a estar ahí. El tema de la diversidad sexual va a estar ahí. Claro. ¿En qué medida se va a trabajar? Y cómo en esa ambigüedad dicen que es de interés público. Y te voy a decir en qué medida o con qué objeto se está haciendo. Con el objeto totalmente peyorativo de darle cura a una condición, a una identidad, a una preferencia. Entonces, estamos viendo que es un congreso que va a menoscabar a esta población y también pone en relevancia la posición de nuestro Estado ante estos tópicos, ¿verdad? También de denuncia pública, ¿verdad? La presidenta sale fuera de nuestras fronteras y está de acuerdo, manifiesta su afinidad con que sí se den las relaciones en parejas del mismo sexo y demás, y regresa a Costa Rica y sus acciones son totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces refuerza su doble moral y su incluso ignorancia a este tipo de temas. Y hay otra cosa más, nosotros pedimos un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y tenemos vergonzosamente un puesto ahí, y digo vergonzosamente porque no tenemos autoridad moral para ir a sentarnos a hablar de derechos humanos, cuando aquí estamos haciendo todo lo contrario. Porque no es solamente el tema de la sexualidad, este es el tema que nos convoca ustedes a nosotros, pero está autonomía de los pueblos indígenas, autonomía de las personas con discapacidad. Es decir, hay temas de derechos humanos, investigaciones biomédicas y la protección de las personas que participan en experimentos, pero les interesa más proteger el bolsillo de los médicos que lucran con esa actividad. Sí, y en torno a este mismo tema, lo mencionó don Justo Orozco, lo que él denomina exhibicionismo. Nosotros en Una Mirada conversamos con Paulina Torres del colectivo Beso Diverso sobre
su opinión en torno a la libre expresión del afecto, que es algo considerado como tabú en nuestra sociedad. Bueno, mi nombre es Paulina Torres, yo soy parte de este colectivo que se llama La Cordia del Beso Diverso y bueno, nuestra gran acción, digamos, o nuestro gran objetivo tiene que ver con la defensa de la expresión de los afectos, ¿verdad? Entonces, como el tema, ¿no? Nosotros y nosotras tenemos la posición de que todas las personas tienen el derecho a expresar, a vivir libres sus afectos, es decir, no tiene por qué un beso lésbico, un beso gay no es menos que un beso heterosexual, ¿verdad? Y cuando hablamos de afectos, estamos hablando de darse la mano, de besarse, de expresar el amor públicamente. Y este no tiene que ser censurado, porque, es decir, ¿cuál es la diferencia? Nosotros siempre nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia en mi beso al beso de otra persona? Es una expresión de amor y es nuestro derecho, ¿verdad? Y bueno, además, también hay un tema detrás de todo esto, de parte de lo que nosotros y nosotras hacemos, tiene que ver con que si nos echan de un bar, ¿por qué nos echan a nosotros y a nosotras? Es decir, ¿qué es? Que nuestra plata vale menos, simplemente porque expresamos públicamente nuestro amor, ¿verdad? Y claramente para nosotros y nosotras no es expresar los afectos, es un derecho, y lo defendemos así, como un derecho humano. Mis besos son mi derecho. Precisamente en la Universidad Nacional se realizó el año pasado una campaña en el marco de la lucha contra la homofobia, en la que Marcela participó abiertamente y ustedes pues también tuvieron algún tipo de trabajo en torno al tema de la libre expresión del afecto. Por supuesto, realizamos una campaña en conjunto a activistas como Randy Narváez y Diego Sánchez. Se dio ya que en este año se declaró la universidad libre de todo tipo de discriminación. Entonces la campaña fue dirigida a incentivar a las y los estudiantes a que denunciaran si tenían algún o experimentaban algún tipo de discriminación que violentara sus derechos, ¿verdad? Como estudiantes. Y pues bueno, en el transcurso de la realización de esta campaña observamos que las manifestaciones de discriminación eran pan de cada día, como quien dicen. Entonces, desde abucheos, desde comentarios, desde que arrancan los afiches, ¿verdad? Y demás material visual que se colocaba en la universidad. Entonces nos sorprendió mucho porque vemos que es una realidad que trasciende nuestras aulas y trasciende pues a la sociedad como tal. Entonces fue muy duro para nosotros y nosotras los que estábamos en esta campaña darnos cuenta de una realidad que la universidad respecto a sus medios, tanto de lecciones o propagandas como tal, debe abordar la discriminación porque se está dando. De hecho, en esa línea, definitivamente el tema de que la Universidad Nacional se declarara libre de todo tipo de discriminación, entre las cuales se definieron está la lesbo y homofobia, va a ser una punta de lanza para ustedes para mantenerse en esta lucha por el respeto a la igualdad. Por supuesto, igual considero que una declaratoria pues es un paso para promover, ¿verdad? Un cambio. Sin embargo, vemos que la universidad, pues en materia de alcanzar alguna ley o algún reglamento para sancionar los tipos de discriminación se queda corta, ¿verdad? Yo creo que, como dije anteriormente, derechos humanos, leyes están puestas en un papel. Necesitamos hacer las leyes operativas, necesitamos sensibilizar a la población estudiantil para hacer un cambio. Vimos en Semana de la Diversidad un acto de transfobia muy fuerte, no sé si ustedes se dieron cuenta, tiraron huevos en un acto artístico de personas transformistas y bueno, eso resultó en una denuncia que gracias a las personas de seguridad no se dio seguimiento alguna porque no hicieron el acta. Entonces vemos que desde la parte administrativa hasta parte de los estudiantes pues muestran discriminación, pero también destaco que la universidad ha tenido progresos enormes respecto a esta materia y vemos estudiantes propositivos al cambio y realmente apuntados en pro de los derechos de la población sexualmente diversa. Ahora, en el ámbito cultural hay una serie de prácticas que creo que también conviene irlas desnudando para hacerlas más evidentes y poderlas reflexionar. Los chistes, los juegos donde la gente se pone para ridiculizar a los estereotipos que hay construidos de lo homosexual. Entonces usted ve que hacen dinámicas donde se visten hombres de mujeres y viceversa. Ese lenguaje de simular cómo habla una persona homosexual porque se le está catalogando de que habla afeminada, dicen, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas yo creo que
deben ser trabajadas. Ahora, escuchando la intervención de la muchacha que pasaron ahora de Beso Diverso, yo quería contrastar lo que ella mencionaba con esta doble moral del gobierno cuando se encuentra usted en la página del Ministerio de Salud, esto que dice Declaración de los Derechos Sexuales. Y vea nada más lo que dice en los primeros renglones. Dice, su desarrollo pleno, porque se considera la sexualidad como parte integral de la personalidad de todo ser humano, depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. Vean ustedes que estos asuntos pasan precisamente por ese respeto y esa tolerancia, que son dos cosas distintas, a lo que significa la expresión humana en todo el abanico de posibilidades que nosotros tenemos. Pero esto entonces lleva un trabajo de base en el trabajo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades que forman a los educadores, porque ahí hay que trabajar fuertemente. Ahora conversábamos usted y yo del vacío enorme que hay en materia de estudio, que debería ser de primera línea y de una gran exigencia para poder trabajar en todas las escuelas del país. Finalmente, no hay una comunidad en este país que no tenga una escuela. Desde ahí hay que empezar a trabajar. Sí, definitivamente mucho que hacer y mucho que seguir conversando, pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese en Una Mirada y ya volvemos. Está usted en compañía de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy sobre el tema de derechos humanos y diversidad sexual. Hablando sobre este tema, hay dos componentes que ustedes me comentaron en algún momento que son muy importantes, que también tienen que ver con esto del respeto de los derechos humanos de las personas con una sexualidad diversa, que tiene que ver con los ámbitos laboral y con el ámbito educativo, porque de todos he sabido que también por el tema de la homo y lesbofobia, pues hay mucho acoso en los lugares de trabajo y también lo estamos experimentando desde hace mucho tiempo, pero es evidente más ahora, en las escuelas y colegios y centros de educación, en lo que se ha denominado bullying, ¿verdad? Que tiene que ver con homo y lesbofobia. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Qué difícil, Sí, qué difícil cuando sí. tenemos núcleos familiares donde desde pequeños y pequeñas los niños y las niñas, sin saber cuál es su orientación sexual, ¿verdad? Porque los niños, las personas no nacemos conociendo nuestra Sí, orientación claro. sexual, escuchan cantidad de mensajes de esas locas se van a prostituir, de esas enfermas que andan entre mujeres y frases que serían del todo no recomendadas, ¿verdad? Pero que las escuchamos y las toleramos, ¿verdad? Y las respaldamos, eso es lo además. terrible. Y mucha gente la repite. Claro. Y escuchamos a un diputado que dice, exhibicionismo. ¿De qué? Sí. De expresar mi afecto. Pero ¿qué tiene de malo el afecto? Entonces, estos niños y estas niñas van creciendo y entienden que hay algo malo en esa manifestación de afectos, que hay algo malo en no ser heterosexual, que no lo terminamos de entender. Nada más nos aprendimos ese discurso que había ahí. ¿Cómo denuncio yo esto? ¿A quién lo denuncio? ¿Verdad? Porque el Ministerio de Educación Pública tiene un manual para la no discriminación de los niños y las niñas, ¿verdad? En materia de orientación sexual, diversidad sexual. ¿Y qué hacemos con esto? Los maestros todavía no lo conocen. Los directores y las directoras todavía no lo conocen. No se ha difundido como debería. Y hay un protocolo para la atención de casos de bullying en secundaria, de momento, ¿verdad? Que se está trabajando para el de primaria. Pero, ¿cómo reaccionan ante esto? Cuando con las guías de sexualidad aparezca el tema de orientación sexual, identidad de género, identidad sexual, Hay que aplicárselo ellas mismas primero. Si no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir las educadoras y los educadores? ¿Verdad? ¿De qué les van a hablar a los chicos y a las chicas? Lo van a hacer, al igual que los diputados que siguen legislando a partir de su formación moralista, fundamentalista, o lo van a hacer a la luz de lo científico. Y les van a permitir a los chicos y las chicas la posibilidad de expresarse y decir lo que han estado sufriendo desde primer grado, desde el kinder,
cuando los niños ya lo señalaban y la señalaban por alguna diferencia? Van a salir del colegio y van a entrar a universidades y van a poder decir, yo tengo derecho a ser respetado. Porque el tema de derechos humanos lo siguen tratando como algo de tolerancia. Y no es así. No. Es de respeto e igualdad. Es de brindar la posibilidad de accesar libremente a esas posibilidades que me brinda todo lo que el gobierno ha firmado, ¿verdad? Y todo lo que el gobierno ya tiene, pero que siguen ocultando para no hacer el burumbum y que las personas no sigan denunciando. Porque ese es el problema. No denunciamos por temor a ser señalados y señaladas. Sí, por eso Una Mirada consultó con el viceministro de Trabajo, Juan Manuel Cordero, quien aseguró que en el ámbito laboral costarricense se presenta la discriminación por orientación sexual, a pesar de que la legislación nacional e internacional lo prohíbe y lo sanciona. Yo creo que sí hay discriminación. Yo creo que sí hay un cierto tipo de concepción errada, ¿verdad?, desde el punto de vista laboral en relación con, sobre todo con la orientación sexual, pero todavía más allá con el tema de identidad de género, que es más complejo el tema. Lo cierto del caso es que numéricamente es un tema que el Ministerio de Trabajo, y creo que tampoco la OIT, podría cuantificar, habida cuenta que la discriminación siempre es un tema muy velado, siempre es un tema oculto, siempre es un tema sobre el cual se ha avanzado poco en la denuncia y en la investigación. O sea, una persona o una empresa que discrimina por orientación sexual o identidad de género no va a decir yo discrimino, obviamente, pero la persona que se siente discriminada también eventualmente le genera una serie de ansiedades y de incertidumbres a la hora de denunciar por el tema probatorio. Con base en esta declaración habría entonces que trabajar más en dos líneas, tal vez, me parece a mí. Ustedes son las personas que más saben sobre este tema. Una, en el tema de seguir reeducando a la población para que deconstruya un poco todos estos mitos y todas estas cosas que generan, ¿verdad?, esta tendencia a discriminar, a ver las cosas diferentes, a catalogar como diferente lo que no es igual a mí o lo que yo no acepto, por un lado, pero también por el otro, en lo que usted decía, Manuel, de que se tome más conciencia en las poblaciones y también se establezcan mecanismos para que la gente haga efectivas las denuncias, porque un poco como decía el viceministro, el problema está en que la gente no denuncia o tal vez no sabe cómo hacerlo, no tiene un lugar a donde ir claramente establecido como en otras legislaciones de contra violencias o discriminación que están más claros. Nos creímos que no podíamos denunciar. Nos creímos desde muy pequeños y pequeñas que no podíamos hacer una denuncia por eso. Porque todo el resto de la sociedad me sigue diciendo que yo soy el que está mal, que yo soy el que no entiende cómo debería actuar. Entonces es un doble castigo, porque además de que tengo que ir a denunciar, tengo que exponerme. Cuando lo que yo hago con mi cuerpo, lo que yo decido con mi sexualidad y con mis afectos, me pertenece en el ámbito de la intimidad. No tengo por qué estarle exhibiendo. Y sin embargo, tengo que ir a poner una denuncia para ser castigado doblemente, porque la sociedad tiene como dominante un estereotipo que es el que yo no tengo, diría la persona. Incluso cuando vamos a algo que es muchísimo más explícito, cuando hablamos de identidad de género, y entonces hablamos de una mujer trans o de un hombre trans, cuando van al Seguro Social, ¿verdad?, cuando van a consulta y llaman a Antonio Pérez y es Dayana Pérez, ¿verdad? ¿Cómo se siente esta persona? Porque las miradas se le clavan y no se le trata con respeto, ¿verdad? No hay ningún mecanismo que le permita ser llamado o llamada por su número de asegurado o asegurada. Entonces, eso muchas veces también limita que yo busque esos espacios para accesar a los servicios o para denunciar, porque me van a violentar nuevamente. Sí, pero definitivamente tiene que haber una forma de trabajar en esto, porque esa misma construcción sociocultural de que usted mencionaba, la vivimos las mujeres por muchísimo tiempo y todavía hoy, en el siglo XXI, ¿verdad?, de considerarnos inferiores
al hombre y que teníamos derechos limitados. Y sin embargo, ¿verdad?, a través de la concientización, las campañas y todo, hoy por hoy tenemos muchas mujeres que denuncian situaciones tanto en el ámbito laboral como de pareja, como, no sé, en las comunidades y demás, por el hecho de que, un poco lo que ustedes decían, sienten que hay una legislación que respalda, pero hay un lugar a donde ir. Aquí tal vez lo que falta es trabajar un poco más en eso, en que las personas se empoderen en eso de que tengo un lugar donde ir a que se me defiendan mis derechos, ¿verdad? Sí, porque van a la Defensoría de los Habitantes y hablábamos, bueno, a la Sala Constitucional, pero aquella gente que es valiente. En el caso de las mujeres, mire, yo no estoy muy convencida todavía de que hemos evolucionado, sí, pero en materia de derechos reproductivos, yo creo que ahí tenemos un faltante importantísimo. Sí. Yo estoy sorprendida de la cantidad de mujeres que me llamaron con in vitro para decirme, es que ¿cómo le digo a mi mamá que yo no sirvo para tener hijos? ¿O cómo le voy a decir yo esto a mi suegra? Le va a buscar pareja a mi marido. Y si hablamos del tema del aborto, y no es que yo esté promoviendo el aborto, porque no es esa la intención, pero es un tema de salud pública, que hay que ponerlo porque las mujeres se hacen abortos, pero no pueden llegar a un hospital porque entonces son denunciadas ante la policía. ¿Verdad? Entonces son temas que hay que ponerlos y requiere de una gran valentía y de instituciones. Y respondiendo un poco a la cuestionante que usted lanza, Maribel, sí, es importante que a nivel gubernamental nuestras autoridades tengan algún tipo de institución específica para denunciar actos de discriminación por motivos de diversidad sexual. Es sumamente importante pues tener este tipo de institución o autoridades encargadas para, pero yo te voy a decir a ti y a los televidentes y acá a los compañeros y compañeras, yo creo que el empoderamiento empieza por una y por uno. Entonces podemos tener miles de instituciones que pues regulan los tipos de discriminación, la educación, el gobierno puede encargarse de eso, pero si nosotros y nosotras como personas, agentes de cambio, no hacemos nada y no estamos dispuestos a abrir nuestras mentes para realmente empoderarnos de los derechos humanos y decir no a la discriminación, pueden haber y existir miles de tipos de educación, de sistemas que el cambio no se va a dar. Entonces, revisarnos continuamente de qué estamos haciendo respecto a este tema o no. El punto ahí es enterarme de que yo soy persona. Exacto. Yo, Manuel, no soy gay, yo soy persona. Mi orientación sexual es homosexual, pero yo soy persona. Y María es persona, es María, no es lesbiana, ¿verdad? A mí la gente no tiene que calificarme por mi orientación sexual, no tiene que calificarme por cómo yo manifiesto mis afectos, tiene que calificarme por quién soy en esta sociedad. Y eso es lo que hay que luchar y lo que yo debo cruzar para empezar a denunciar. Entender que sí, algunas personas me van a señalar, pero al final de cuentas quien gana soy yo. Claro, pero las instituciones, y no es que yo quiera ser institucionalista, pueden dar apoyos importantes para que la persona pueda asumir ese proceso de autorreflexión, que muchas veces no se logra tan fácilmente, ¿verdad? Sino que hay que inducirlo. Si no, personalidades tal vez más débiles o con un entorno mucho más agresivo pueden impedir que ese proceso florezca. Yo creo que sería realmente importante, digamos, seguramente hay otros espacios, pero la página de CIPAC brinda una serie de documentos donde están precisamente estas políticas, directrices, manuales para la no discriminación. Y la gente debería entrar y leerlos y darse cuenta que la Caja, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, se me escapan todas las demás, las universidades y demás, ya tienen cómo hacer uso de los derechos. ¿Cuál es la dirección de la página? La página es www.cipacdh.org. Además, también hay un espacio de consultas donde pueden escribir y salir de duda de cualquier tema. Pues bien, esperemos que de verdad la gente decida informarse, que es lo principal, ¿verdad? Informarse, educarse sobre este tema, organizarse, ¿verdad? Agruparse para seguir en la lucha por los derechos humanos de todas las personas sin distingos de ningún tipo, porque somos seres humanos todos y todas y no debería pues haber diferencia en cuáles son los derechos de cada quien. Y no tener miedo para hacer esa revisión personal. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar con nosotros en Una Mirada una vez más. Lo esperamos la próxima semana con otro interesante tema. No olvide buscar más información en www.una.ac.cr/multimedia. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.